Y ya estamos en el segmento detrás de la noticia para conocer precisamente los pormenores de lo que está ocurriendo. Por más de una semana se extendió el estado de gravedad, recordemos, del exdirector de la DINA, Manuel Contreras, antes de morir precisamente el pasado viernes, cumpliendo condena por diversos delitos de lesa humanidad. En exclusiva con CNN Chile, su hijo Manuel Contreras Valdebenito aseguró estar tranquilo porque ahora su padre dijo está libre. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña Felipe Leiva, quien viene precisamente llegando de hacer una entrevista a Manuel Contreras Valdebenito, una entrevista exclusiva. Felipe, felicitaciones, bueno, por la exclusiva. ¿Cómo te fue? Bienvenido. Hola Mati, sí, conversamos con el hijo del general en retiro, quien recordemos ya cumple una semana que falleció, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, condenado por la justicia por eventuales delitos de lesa humanidad, de derechos humanos, por 1.104 años de presidio, que dentro de esos 500 años por lo menos se van sin haber sido cumplidos, netamente porque estaban en instancias procesales distintas. Fueron más de 500 años solo en la Corte Suprema, cerca de 100 en la Corte de Apelaciones y cerca de 450, 480 años solamente como sentencias de primera instancia. Bueno, ¿qué te contó Manuel Contreras Valdebenito de lo que fueron los últimos momentos de su padre? Mira, conversamos con él en extenso, cerca de 20 minutos con Manuel Contreras Valdebenito. La entrevista completa se va a exhibir a través de las pantallas de CNN a las 20 horas para que la gente la vea completa. Pero hablamos temas puntuales como por ejemplo el día de la muerte de su padre, teniendo en cuenta las manifestaciones que hubo fuera del hospital militar, algunas iniciativas desde el mundo político, como por ejemplo esta medida que propone la senadora del Partido Socialista, presidenta de ese partido, Isabel Allende, de degradar a los militares incluso después de muertos y que hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos. Le contesta. También habla un poco de política, teniendo en cuenta que ya uno está viendo candidatos a la presidencia. Le preguntamos por algunos descartó tajantemente, otros dicen que también le gusta un par de candidatos, aunque se queda con una que también va dentro de esta entrevista que le realizamos durante esta jornada. Pero yo te invito a revisar parte de lo que conversamos justamente con Manuel Contreras Valdebenito, el hijo del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, que murió exactamente hace una semana atrás. Al menos de mi parte, yo siento una gran tranquilidad y mucha paz, porque mi padre está descansando y está libre. Por otro lado, se fue en forma digna. Se fue no en la cárcel, sino que en su hospital militar, protegido por su ejército. Y la verdad es que las manifestaciones que se hicieron afuera no me interesaron, no nos importaron, no nos dieron nada, porque ellos reflejan odio. De nuestra parte estamos en paz hoy con Dios, con una tranquilidad enorme porque nuestro padre descansó. Y por otra parte, sentir de que de mi parte que terminó la guerra. Felipe, ¿pudiste conversar si efectivamente hubo militares que vistieran uniforme en la ceremonia previa a la cremación de Manuel Contreras? Lo que nos contaba su hijo es que dentro del hospital militar fue bastante el contingente de seguridad para que no pasaran donde estaba la familia, que al momento de la muerte de Manuel Contreras Sepúlveda estaba solamente sus hijos, sus 4 hijos, más gente de la familia del general en retiro. Estaba también y se acercó cuando ya fallece el general de brigada, que es el director del hospital militar, pero que donde hubo oficiales en retiro y activos fue en este proceso de cremar el cuerpo de Manuel Contreras Sepúlveda cuando está en el cementerio católico, que se realiza esta ceremonia bastante privada y que finalmente... Y bastante rápida, además. Sí, bastante rápida porque fue cerca de las 3 de la mañana desde que sale el cuerpo de Manuel Contreras desde el hospital militar hasta el cementerio católico, donde a eso de un cuarto para las 6 de la mañana se inicia el proceso de cremación y le entregan la ánfora a su familia a las 8 de la mañana. Fue un proceso bastante rápido. Bueno, nosotros conversábamos hace pocos días con el subsecretario del Interior y le preguntábamos precisamente por esa rapidez. Hay un plazo máximo para sepultar o cremar a una persona de 48 horas, pero el plazo mínimo no existe. Generalmente son 24 horas, pero también queda a discreción, porque nos llamó mucho la atención esta celeridad en el trámite de cremación. Y lo otro que me parece interesante de la entrevista, por supuesto lo vamos a dejar para las 8 de la noche, es si efectivamente te dio el nombre de los militares activos que estuvieron presentes. No quiso decir nombres porque obviamente podría afectar
aparte del ejército, teniendo en cuenta que además dice que son personas del alto rango, del alto mando del ejército de nuestro país que estuvieron en esa oportunidad en el proceso cuando creman el cuerpo de Manuel Contreras Sepúlveda, y se le preguntó si habían sido llamados, contactados por el ejército hacia la familia, que recibió cientos de llamados del ejército, incluso de los oficiales de Punta Peuco, a través de la familia, más allá que uno siempre ha pensado que, por ejemplo, con algunos personajes de primero en Cordillera, después en Punta Peuco, Manuel Contreras no se llevaba muy bien, pero decía que aquí se mantenía un poco la lealtad por ser militares, y que Manuel Contreras, su padre, eso decía por lo menos Manuel Contreras Valdebenito, no se casaba con nadie, pero se mantenía el respeto hasta cuando fallece el día viernes de la semana pasada. Y por eso también dice que hubo muchos llamados desde Punta Peuco para, obviamente, darle el pésame a la familia del ex jefe de la DINA. Interesante eso de que estuvieran militares activos vistiendo uniforme, es decir, en representación del ejército, porque cuando uno viste el uniforme no va como una persona natural, sino que va como representante del ejército. Así que sería súper importante también saber quiénes fueron. Sí, bueno, no quiso decir eso, pero también se refirió justamente al tema de lo que se realizó en este crematorio de Manuel Contreras, por la agilidad, la celeridad del ejército para finalmente sacar el cuerpo, evitar algún tipo de manifestación en contra de un carro fúnebre, y después pasarlo al cementerio católico, donde finalmente el día sábado se realiza la cremación del cuerpo de Manuel Contreras. Te invito a revisar parte de lo que conversamos con el hijo del ex jefe de la DINA. Como afuera había una manifestación espantosa, de mucho odio, no así nosotros, logramos sacar a mi padre con vehículos de distracción, para el efecto de que no pasara nada con su cadáver. Fue cremado, y ahí llegaron muchos oficiales también. ¿En retiro o activos? De los dos lados, activos y en retiro. ¿Del alto mando del ejército? Del alto mando del ejército. ¿No se pueden dar nombres? No. Bueno, es parte de la conversación que tuvimos con Manuel Contreras Valdebenito, hijo del ex jefe de la DINA, que ya cumplió una semana desde que falleció en el hospital militar por estas enfermedades que lo aquejaban, como el tema del cáncer, la diabetes, la hipertensión, y que finalmente terminan con su deceso a las 10:10. Pudimos tener confirmación y se lo entregamos en vivo por CNN Chile. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta entrevista que acabas de realizar en la casa. En la casa. En la casa de Manuel Contreras Valdebenito. Y a ustedes les recordamos que esta entrevista va a ser emitida completa a las 8:30 de la noche aquí en CNN Chile, para que la vea, para que no se la pierda, para que pueda también conocer lo que piensa el hijo de Manuel Contreras, que tiene un vínculo importante con todas las familias, además de los militares que están dentro de Punta Peuco. Así que los invitamos a conocer y a ver esta entrevista a las 8:30 aquí en CNN Chile. Y a esta hora los invitamos a irnos a una pausa revisando las calles.